Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Mirada Panorámica desde mi hogar en confinamiento, al igual que ustedes, pues con más de 50 días de confinamiento, una cosa que uno mirando hacia atrás se sorprende de lo mucho que ha transcurrido, pero bueno, eso es parte de lo que estamos viviendo hoy. Hoy quiero dedicarle el comentario a dos temas concretamente. Uno es el de la reapertura de la economía dominicana y el segundo es la valoración extremadamente sesgada, y a mí me luce que difícilmente capaz él de probarla con argumentos coherentes del ministro de Salud Pública. Sobre lo del ministro, ¿cómo es posible que el ministro de Salud Pública Dominicana nos diga que el gobierno ha hecho un manejo extraordinario y muy bueno de la pandemia y que estamos caminos a estabilizar la pandemia del coronavirus en la República Dominicana por el hecho de que se reduce la tasa de mortalidad e incrementan la cantidad de recuperados? Ministro, a mí me luce que aquí hay muchas personas que somos quizás medianamente coherentes. El pueblo dominicano no es tonto. Aquí sabemos que la única razón por la que está descendiendo la tasa de letalidad es porque finalmente se están haciendo un poquito más de pruebas que las que se venían haciendo desde los primeros 2 meses. Entonces no se trata de que estamos necesariamente mejorando, como usted dice. Se trata de que no tenemos una idea completa, una imagen completa de la realidad que está viviendo la República Dominicana. Entonces decirle a este país que el gobierno ha manejado muy bien la pandemia porque hay más personas recuperadas y porque baja la tasa de mortalidad no es más que un planteamiento político, o mejor dicho, politiquero, no técnico, como su mandato en calidad de ministro está llamado a que usted exprese sus opiniones. Así que vamos a olvidarnos, señores, de ese planteamiento que ha hecho el ministro, que solo puede tener una lógica político-electoral en este momento, porque ciertamente está muy lejos de la realidad. Y lo otro es sobre la apertura gradual de la economía dominicana. Ciertamente hay mucha presión, especialmente en el sector empresarial y más en las pequeñas y medianas empresas. Hay muchos dominicanos que, recordemos, necesitan de sus pequeños negocios o medianos para poder generar los ingresos que les permiten vivir. Lo mismo con sus empleados, que deben llevar el pan a su mesa. Por eso, en muchos sectores hemos visto que hay mucha presión para empezar una apertura gradual, porque ciertamente ya vamos para casi 2 meses de actividad económica muy restringida. Sin embargo, eso es algo que tenemos que tomar con mucho cuidado. Yo voy en este caso a coincidir parcialmente con lo planteado por el ministro Montalvo, en el sentido de que una apertura de la economía que no sea planificada puede tener consecuencias significativas en el incremento de los casos nuevos de infecciones, máxime cuando el propio gobierno del ministro Montalvo lamentablemente no ha hecho una cantidad de pruebas lo suficientemente amplia como para tener nosotros una idea de cuál es el universo real de infectados. Entonces, por eso, lamentablemente, no es descabellado pensar que el plan de apertura gradual será algo que tenemos que tomar pasito a pasito, como dice una canción por ahí, muy despacito, porque ciertamente las consecuencias de hacerlo mal serían muy catastróficas. Imaginen ustedes, ¿de qué valdrá el sacrificio económico que hemos hecho hasta ahora? Casi 2 meses de confinamiento, ya casi más de un mes de toque de queda. Si al final abrimos de nuevo algunos sectores de la economía y se disparan las infecciones, no habrá valido de nada el sacrificio económico, el sacrificio social, el sacrificio humano que hemos hecho los dominicanos. Entonces, por eso tenemos que ser conscientes con este tema de la apertura y entender que esto es un proceso gradual. Lamentablemente, como yo dije en otros comentarios, el mismo gobierno que se supone que debió acudir a unas elecciones este 16 de mayo no lo hará por la situación en la que estamos. En el largo plazo, pues puede beneficiarse de su propia ineficiencia porque se siguen postergando muchas decisiones importantes. La próxima, que yo entiendo que no deberá postergarse porque de hecho ya se están tomando las medidas del lugar en términos de protocolos, de distanciamiento y de higiene, es el tema de las elecciones, señores, que están programadas para el próximo 5 de julio. Ustedes han visto que durante este confinamiento y esta pandemia, pues los casos de actividad político-electoral no han cesado. Cada candidato pues ha hecho uso de los recursos que tiene a su disposición. Evidentemente el candidato del partido de gobierno ha sido demasiado quizás abierto, exagerado en el dispendio de recursos públicos de sus empresas y también de los fondos para la campaña electoral, dándole a la gente panes con la foto del candidato, algo que me parece a mí, wow, que si desinfectantes de mano, hay muchísimas actividades político-partidarias que se están haciendo precisamente durante la pandemia. Y eso es algo que si bien es cierto,
se puede hacer desde la óptica legal, no hay un impedimento para hacerlo. A mí me resulta muy cuestionable el que se usen este tipo de situaciones para sacar provecho político electoral. Claro, este es un país con mucha deficiencia, es un país donde hay muchas personas que no están recibiendo una mano amiga, entonces mejor que los políticos ayuden a muchas comunidades, pero no solamente que ayuden dándole un pan con su foto, como de hecho ha hecho uno de los candidatos, el del partido de gobierno, sino que también ayuden con propuestas de política pública que permitan al gobierno mejorar la respuesta que se le ha dado a esta pandemia. Entonces, creo que tenemos que tomar en resumen bien suave la idea de que hay una reapertura. Evidentemente tiene que haber un movimiento hacia ese camino, pero entendamos todos que eso será posible en la medida en que nosotros mismos, los dominicanos, cooperemos, en que nosotros mantengamos la distancia que se requiere en espacios públicos, en que nosotros acatemos las directrices en materia de salud pública, pues para poder poco a poco todos juntos caminar hacia el camino de reactivar nuestra economía lo más rápido posible. Hay países donde se han levantado ciertas restricciones y los números de infecciones aumentan. Irán es un caso reciente, con más de 1.684 nuevas infecciones el día de ayer, luego de que en esta última semana haya comenzado a abrir varios sectores de la economía. No necesariamente tiene que haber una relación directa entre un incremento grande de los casos y la apertura, si se hacen bien. Pero eso depende de la cooperación de nosotros. Los sectores que primariamente deberían estipularse en esa apertura, hay un borrador que anda por las redes sociales del plan del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que no es oficial, pero ciertamente es un borrador de lo que se ha estado discutiendo. Y los sectores como por ejemplo el de repuestos de automóviles, que resulta ser muy importante, esencial diría yo, para el funcionamiento de ciertos sectores de la economía, están dentro de esa lista. Y espero pues que poco a poco se sigan sumando otros. Gracias como siempre por escucharme. Este será el primero de 2 comentarios de esta semana. Recuerden que pueden suscribirse al canal dando al botón suscribir y a la campanita para que se enteren inmediatamente desde que subimos algo por acá. Y gracias también por todas las preguntas y sugerencias temáticas que me hacen ustedes. De hecho, este tema, el de hoy, también fue producto de una sugerencia de uno de ustedes. Así que gracias por escucharme. No puedo irme sin antes decir, porque me pidieron que mencionara esto, que soy abuelo, porque tengo una bella canina llamada Leila, que ahora ha tenido 7 cachorritos. Entonces imagínense ustedes, el confinamiento con mis cachorritos, con la actividad económica del país como está. Y para adobar todo eso, me siento ahumado como una costilla con este tema de Duquesa, que lamentablemente sigue afectándonos a todos nosotros aquí, o por lo menos una parte del Distrito Nacional. Gracias por escucharme y nos vemos al final de esta semana.